Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, martes, Transforma España, Reyes Escolano, y hoy tenemos Transforma España muy especial, como siempre, un Transforma España de mujeres que transforman España, ¿no? Pues sí, volvemos con esta temporada, es el primer programa de Mujeres que Transforman y estamos encantados, como siempre, ya sabes, con la ayuda de IWF, que son los que nos acompañan en este itinerario de Mujeres que Transforman y que nos proporcionan bueno, pues mujeres excelentes, la verdad. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Maite Aranzábal, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y es MBA por Wharton en la Universidad de Pensilvania. Actualmente es profesora en el Instituto de Empresa, pero además, sobre todo, es consejera de diferentes empresas tanto en España como en Latinoamérica, familiares, o sea que como vamos a hablar de las mujeres en la empresa familiar, los otros poderes, pues ella tiene mucha experiencia en la empresa familiar. También colabora con entidades sin ánimo de lucro, trabajó como consultora en McKinsey y en tema de fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs. Luego también tenemos... Hola, Maite. Muchas gracias. Hola, Maite, buenas noches. Maite la tenemos aquí más presencialmente que a nuestras otras dos invitadas, sí, que las tenemos al otro lado de la línea telefónica. Pero estamos las tres. Sí, pero como si estuvieran. Sí, sí. Tenemos también a Sofía. Sofía, buenas noches. Hola, buenas noches. Sofía Yuk, buenas noches, Sofía. Sofía es licenciada en Ingeniería Química y completó sus estudios en el IES y es copropietaria y consejera de Yuk Essence. Y es una empresa familiar, el sector es muy líder en el sector de la distribución de productos químicos aromáticos y aceites esenciales y es la tercera generación. Entonces tiene bastante también experiencia en lo que es una empresa familiar por cosecha propia. Y fue finalista de los premios Emprendedor de 2017 que otorga EY y además es miembro activo de numerosas asociaciones empresariales y además muy impulsora y apasionada del arte y la cultura, que me creo que está muy vinculada al Liceo de Barcelona. Y por último, Julia Tellez. Buenas noches, Julia. Julia. No sé si a lo mejor no tiene apagado el micro. Bueno, la voy a... Julia, buenas noches. Voy a ir presentándola. Sí. Julia está en México, además, o sea que a lo mejor por eso tarda más en llegar la línea. Claro. Es letrada asesora de empresas por ICADE con un posgrado en el Instituto de Empresa. Es especialista en asesoramiento y buen gobierno familiar y empresarial de grupos empresariales familiares. Ha liderado un centenar de procesos de transición de relevantes familias empresarias españolas y latinoamericanas. Es miembro del Consejo Asesor de Gómez Acebo y Pombo, donde además fue socia. Yo a Julia, además de estar aquí porque viene por IWF, la conozco porque somos amigas desde hace 20 años. No nos vemos mucho, pero nos queremos mucho. Ella también está en MDF y luego es consejera independiente de Natura Vise y miembro de 12 consejos de familia. O sea que también tiene mucha experiencia en este tema. Así que buenas noches, Julia. Que ahora ya sí que está Julia. Julia, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya me escucháis? Sí, ya te escuchamos estupendamente. Bien. Así que empezamos. ¿Puedo saludar a una amiga del programa? Ah, sí, claro. Sonia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es que si no saludas a Sonia me muero. Parece fenomenal. Me da algo aquí, ¿cómo puedo tener a Sonia aquí sin decirle hola? No, ya sabes que yo estoy de acompañante. Ya Muchísimas lo sé, gracias, Federico, pero buenas yo noches. y yo como siempre tengo que darte las gracias por el enorme esfuerzo que hacéis en la organización para hacer esta sección, este programa que lo hace una vez al mes de Mujeres que Transforman España. Muchas gracias a ti, Federico, en particular a Capital Radio y a Reyes Escolano y a Transforma España. Claro, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar nos aquí coordina a con todas, nos organiza a todas las que venimos. Nos pone firmes. Lo hace maravillosamente bien, además, estupendamente bien. Dejarme simplemente que lea una última hora. Estamos muy pendientes de ese ataque de Irán sobre Israel. Ya se ha terminado el ataque. Israel ya autorizaba a su población a salir de los refugios antiaéreos en los que estaban escondidos en los búnkeres para reanudar su vida. No tenemos todavía consecuencias, pero nos imaginamos que habrá consecuencias obviamente posteriores a ese ataque. En fin, vamos a hablar hoy con vosotras de empresa familiar.
Claro, la empresa familiar, yo empezaría por preguntaros una cosa a las tres, porque es verdad que estamos tenemos una idea muy, un poco masculina, ¿no? De la idea de la empresa familiar. Todos los grandes empresarios de las empresas familiares, todo el mundo nos viene a la cabeza los Botín o bueno, me saldrá ahora el de Zara, se me ha ido Ortega, los Ortega, etcétera, ¿no? Como los empresarios que han creado las grandes empresas familiares. ¿Ahora hay más mujeres creando empresas familiares? Yo diría que ahora se está dando más oportunidad a las nuevas generaciones. Y en las nuevas generaciones, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Que lo que se valora es diversidad y talento. Y el talento, en cierta no tiene género. Y eso lo que permite es que haya muchas más mujeres. Julia y Sofía. Julia. Bueno, sí. Sofía, no, sí. No pasa nada, esto es la tecnología. Sofía, ¿qué vamos a hacer? Tú, luego yo. Venga, Sofía primero y Julia después. Totalmente de acuerdo con Maite. Yo creo que venimos de años anteriores donde realmente, por ejemplo, yo estoy en Cataluña, en Barcelona, donde hay la figura del heredero, ¿no? Y en una familia donde habían mujeres, hijos y hombres, casi no se cuestionaba, ¿no? Ya. Era directo que tenía que ser el varón el que asumiera la posición de director, de propietario, etcétera. Y hoy por hoy esto ha cambiado muchísimo. Ya nosotras tenemos hijos y hijas y las oportunidades son por igual y al mismo nivel. Julia. Sí, no, yo creo que se juntan varios factores. Por un lado, es verdad que ha habido empresas muy exitosas con fundadores muy conocidos y que ha habido cofundadoras en esas empresas que han tenido menos visibilidad, pero un papel absolutamente relevante en la construcción de esas historias de éxito. Y quizás quedan siempre en una posición más relegada. Y luego, por otro lado, efectivamente, las nuevas generaciones, pues estamos viendo roles de mujeres muy potentes en puestos de gran responsabilidad. A veces han sido un plan B en la experiencia mía, en la mentalidad del padre o del fundador. Pensaban que el sucesor natural iba a ser el hijo varón o uno de sus hijos varones y luego la realidad se ha impuesto y han visto que había mujeres dentro de la familia más preparadas para asumir posiciones de liderazgo y lo están haciendo francamente bien. Con lo cual, sí, cada vez veremos más mujeres con roles muy destacados en las empresas familiares y la luz, con luz y taquígrafos, porque poder en la sombra, como dice el título de la jornada, sí, han tenido siempre, de una manera u otra. Sí, porque siempre estaban detrás, ¿no? Pero claro, una cosa es estar detrás y otra cosa es estar en la primera línea, estar delante. Pero detrás tenían muchísima influencia. Sí. Es decir, una cosa es que tengas la autoridad, ¿no? Pero no, o el poder que se dice, pero luego el poder de influencia, ha habido mucha mujer, mucha madre, mucha abuela, sí. Pero, sin embargo, claro, las dinámicas de las empresas cambian cuando la mujer está al frente ya, ¿no? Os pregunto, ¿o no es así? Ahora que se habla tanto de diversidad, yo creo que siempre es bueno tener diferentes estilos de dirección y tendemos ahora a un estilo de dirección diferente, quizá menos jerárquico, menos autoritario, que se lleva un poco mejor con el carácter de la mujer. Antes eso era un signo de debilidad y ahora, sin embargo, es algo que está mejor visto. Y es bueno que la mujer no tenga que ejercer una autoridad masculina, ¿no? Sino aquella que cree que es la mejor. Sofía. Sí, yo creo que el rol también es un poco distinto, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotros, cómo gestionamos las relaciones, la empatía, la escucha, la cultura organizacional, la gestión de conflictos, ¿no? También que tenemos otra manera de gestionarlo. No sé, yo creo que en muchos aspectos, pues, que haya ese equilibrio hombre-mujer, pues, es muy positivo, porque somos complementarios, ni mejores ni peores. O sea, es bueno que haya esta diversidad. ¿Cómo está? Antes me hablabais del cambio generacional.
¿Cómo está aportando la mujer esa diferente manera de ver el propósito que tiene una empresa familiar con respecto también a las otras empresas, a las grandes empresas? A ver, yo diría que el tema de sostenibilidad, propósito, impacto positivo, no es solo un tema de género, ¿no? Realmente las nuevas generaciones se preocupan mucho más. Pero si tuviéramos que ir a género, quizá todos los temas de talento, ¿no? De preocuparte más del entorno, del impacto que tienen las personas, ¿no? Hay otra forma de gestionarlo, ¿no? De ocuparse y preocuparse más y de forma diferente. Julia, ¿qué es el Chief Emotional Officer? Sí. Julia, no sé si... Julia, como estás en México, yo creo que nos escuchas con retraso. Sí. Pero ¿me has escuchado la pregunta o no? Sí. No, espera, Julia, tenemos un problema tenemos un problema con el Zoom. No, te escuchamos muy mal, te escuchamos entrecortado. No sé si puedes moverte. O sea, una empresa familiar. Ahí vaya. Vale, vamos a intentar de nuevo, si te parece, Julia. Te voy a pedir que te vuelvas a intentar conectar a ver si podemos conseguir un sonido un poquito mejor. Y ahora Jorge se ocupa de darte paso de nuevo otra vez, ¿vale? Pues no la escuchamos. Bueno, Sofía, sobre esta forma de aportar a las mujeres su propósito también a las empresas familiares. Sí. Bueno, yo estoy muy alineada también con Maite, con el tema de la énfasis en sostenibilidad. Yo creo que también nos gusta la visibilidad, la representación, tener roles pues de mayor representación que puede inspirar, el equilibrio también del trabajo y la conciliación de la vida social. ¿Qué más te podría decir? Quizá en el cambio de la cultura organizacional, las mujeres suelen promover culturas más colaborativas, empáticas, que puede traducirse quizá en un ambiente de trabajo pues que sea más saludable, con mayor retención del talento. Yo creo que todo esto influye muchísimo en el propósito, ¿no? Y que lo modifica de alguna forma, transformándolo con una influencia femenina en varios aspectos. No sé si estáis de acuerdo. Maite. Sí, a ver, ahí el tema es... Lo ideal es que haya una generación que esté dispuesto a dar el paso a la nueva generación. A veces con lo que te encuentras es, sobre todo Julia, ¿no? Si se conecta de nuevo, ella que trabaja también mucho en Latinoamérica, que a mí también me toca, allí hay una mentalidad un poco más, ¿no? Más machista, ¿no? Si hay que ser un poco concretas. Entonces, en comparación con lo que hay aquí, sí, claro. Cuesta más ver un rol de la mujer y casi siempre a la mujer la dedican más a dirigir las fundaciones, pero pocas veces están al frente de los negocios como CEOs o presidentes ejecutivos. Pero en mi caso recuerdo que tengo bastante relación con diferentes países, ¿no? En América Latina y Colombia me explicaban que al haber ido tantos hombres a la guerra, en la época mala de Colombia, que entonces hubo muchísimas mujeres que se tuvieron que poner al frente de los negocios. Entonces hay muchísima mujer en puestos muy relevantes, incluso en empresas familiares. Y en aquellas empresas en general, ya sea en Europa, en cualquier otro país, si la generación que ya está pensando en retirarse, que puede ser en cierta forma la nuestra, ¿no? Ve que es importante el legado y que entren nuevas generaciones, ahí no hay problema en el género que tengas. Otra cosa es que haya una mentalidad más de quien me tiene que suceder es el varón, ¿no? Y si hay varón, pues bueno. Pues, Julia, no sé si ahora nos escuchas un poquito mejor. No sé si la hemos perdido. Sí, yo creo que seguimos teniendo problemas. Vamos a intentar intentar conectar con Julia a través del WhatsApp,
que probablemente sea más fácil que a través del Zoom. Os pregunto, Sofía y Maite, potestad o influencia. Claro, en el criterio tradicional de lo que era una empresa familiar, ¿vale? El hombre representaba esa figura de poder, ¿no? Sí. La mujer un poder representa... formal, ¿eh? Y autoritario. Sí, Julia, ¿me escuchas ahora? Sí. Vale. Sí, os escucho, a ver si me escucháis a mí. Pues mira, ahora parece que te escuchamos un poquito Muy mejor. bien. Nos está costando un poquito, pero Qué bueno, bien. lo vamos a conseguir, no pasa nada. Estoy desde el hotel, pero... Sí. Julia. Nada, efectivamente, no sé, vamos a intentar vamos a intentar llamarte por WhatsApp, Julia, y a ver si así nos podemos conectar un poco Perfecto. mejor, ¿vale? Perfecto. Os preguntaba, el hombre tenía esa figura más más de poder, yo iba a decir autoritaria también, sí. Ahora la mujer representa una figura más de influencia. A ver, yo diría que sí. A mí me ha tocado ser ejecutiva en un entorno de muchos hombres y era complicado tener un estilo de dirección diferente. Y recuerdo en alguna ocasión en México que a mí me llamaban la güerita, ¿no? Era como, ¿por qué, no? ¿Cómo voy a tener que tener trato con una mujer, no? Pero bueno, esa parte, pues, yo diría que se está, gracias a Dios, en España, en Europa, es un tema que yo creo que lo vamos superando. Siempre hay casos, no del todo agradables. Y luego también hay hombres que acogen perfectamente a la mujer. Es decir, que en algunas ocasiones sí hay como una especie de relato, ¿no? En el que decimos, bueno, las mujeres tenemos toda una serie de problemas, los hombres no nos dan el paso, pero sí hay algunos hombres que están viendo esas ventajas y que son un gran facilitador. Y yo creo que también tenemos que hacer una labor de quitar esos miedos, ¿no? Porque a veces hay miedo en dar el paso a la mujer, porque no se explica demasiado bien cómo podemos funcionar bastante mejor siendo un equipo diverso. Sofía. Sí, yo por mi parte diferenciaría, ¿no? Yo creo que la influencia es un poder más informal, ¿no? Que se basa en las relaciones, en crear un círculo de confianza, de respeto, de relaciones interpersonales, con el ejemplo, ¿no? Un poco de persuasión. Creo que es muy diferente a la definición de potestad, ¿no? En la que tienes tú un derecho, un poder muy formal, ¿no? En el que todo parte, no diría más emocional, pero más empático, relacional, no tiene tanta influencia o no tiene tanta importancia, como en el caso de la influencia, donde realmente hay que colaborar, hay que adaptarse, hay que fomentar un ambiente pues que la gente valore la opinión de los demás. Yo creo que en este aspecto pues las mujeres pues generan esta influencia poco a poco y creo que esto va a más. Complementando a Sofía, si quieres atraer y retener talento, las organizaciones jerárquicas ya no atraen. Claro. Es decir, al final lo que buscas es, la gente joven busca organización con propósito, que tengan un impacto positivo. De las primeras preguntas que te hacen es cómo es el ambiente, cómo es la cultura. Entonces, ahí sí que ayuda el estilo de liderazgo más femenino, ¿no? En esto estaba lo que antes le preguntaba a Julia. Creo que ya por fin vamos a poder hablar contigo con un poco más de soltura. Julia, ¿nos escuchas ahora? Pues no, tampoco. Julia. Nada, seguimos teniendo problemas. Ahora sí, Julia. Ahora sí, ahora perfectamente. Vale. Que digo que de esto que quería hablar contigo porque te preguntaba antes por eso que es esa imagen de la mujer como Chief Emotional Officer. Sí. No, a ver, para mí es el liderazgo emocional. Una empresa familiar o una familia empresarial necesita dos tipos de liderazgo.
un liderazgo pues más empresarial, más estratégico, de visión y olfato. No estoy diciendo que no pueda haber mujeres con este estilo de liderazgo, pero en la práctica me encuentro mucho con mujeres que no aparecen en el organigrama de la empresa familiar, pero son verdaderas líderes emocionales. O sea, son las que de algún modo consiguen que la familia sea un activo y no un riesgo, velan por la cohesión familiar y tienen autoritas, que es el respeto natural que inspiras en el otro, más allá de tu posición en un organigrama, que sería la potestas, por tu criterio, tu sensatez, tu sentido común, tu sentido de familia, y es un rol absolutamente fundamental para la continuidad de estos legados empresariales. Me he encontrado con todo tipo de casos, pero me acuerdo un caso de una familia importante española, empresaria, que la líder emocional era la hija de 16 años. ¿Ah, sí? Era la que sabía manejar perfectamente con muchísima mano izquierda al superempresario hecho a sí mismo con un carácter un poco duro, difícil sí. a la matriarca, a los hermanos que estaban involucrados en la gestión. Era pues eso, una persona con una capacidad de influencia muy relevante. Y ese liderazgo emocional, no siempre, pero sí en muchos casos, tiene nombre de mujer. Ajá. Interesante esto, porque claro, digamos que la mujer es mucho, yo no quiero decir que tenga una habilidad especial, pero es mucho más capaz de gestionar a veces los conflictos que pueden surgir en el seno de una familia y por lo tanto de la empresa. Yo diría que es menos, generalizando mucho, menos confrontacional. Busca más el consenso. Vale. Tiene en cuenta diferentes sensibilidades, diferentes puntos de vista. Entonces, procura buscar la forma de llegar a acuerdos más que confrontación. Julia y Sofía. Julia. Sí, bueno, es verdad que el sentido de familia y de algún modo tradicionalmente pues las mujeres, el rol tradicional era te ocupas de la familia, los hijos, la educación de los hijos. Hemos visto a veces pues casos de empresarios que han estado muy volcados en su hijo económico, que es su empresa familiar, y de algún modo tenían los roles divididos de tú te ocupas de la familia, yo me ocupo de... ¿no? Y siempre las generalizaciones. Las palabras conflictos, el de anteponer lo que te une antes de lo que te separa y saber escuchar para entender en lugar de escuchar para responder, es un rasgo muchas veces en estos perfiles, ¿no? La búsqueda de eso que nos une, el poner en valor el afecto que es clave, los valores que compartimos y el propósito y la visión ilusionante que hace que esto tenga que ser un factor de cohesión y no algo que nos separe. Sofía. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Yo creo que hay también estrategias, ¿no?, para poder llegar a esa gestión, ¿no?, de comunicación, que sea abierta, transparente, fomentar diálogo, escucha, establecer reglas, procedimientos. Es que no es fácil la gestión de los conflictos y además muchas veces en las empresas familiares se mezclan temas personales con profesionales y aquí hay un reto muy importante, cómo separas y cómo eres objetivo. Aquí hay el gran reto. Quizá una de las principales habilidades es la escucha. Sí. Es fundamental. Y la comunicación. Es decir, porque si no hay muchas interpretaciones o malinterpretaciones y los problemas se pueden acrecentar. Y no hay cosa mejor que poner los temas o los problemas sobre la mesa y escuchar los diferentes puntos de vista y ahí sí, pues intentar buscar un punto de encuentro. Sí, eso es clave y es clave también dedicar tiempo de calidad a gestionar adecuadamente las expectativas. Y eso es algo que cada vez se es más consciente y por eso dentro de las empresas familiares se buscan esos espacios de calidad separados del día a día empresarial para reforzar esa comunicación y alinearse. ¿Diríais que esta forma de gestionar mejora la cuenta de resultados de una empresa?
Al final sí. Sin ninguna duda. Claro. Sí. Sin duda. Si evitas el conflicto, si piensas en las personas, si estás pensando en la sostenibilidad, en el legado de la compañía, te preocupas por el entorno, es que al final es todo redunda en temas claramente positivos. Está estudiado además que cuando hay más mujeres involucradas, mujeres y hombres, que al final es diversidad. Sí. La rentabilidad aumenta y aumenta curiosamente la estabilidad financiera, también baja el endeudamiento. Sí. O sea, esto se estudia empíricamente. O sea, la diversidad fomenta, ayuda, favorece la mejora en la cuenta de resultados de una empresa. Bueno, yo creo que además esto... Los capitales. Sí. Sofía. Sí, yo creo que esto está demostrado que mejora el desempeño financiero y por esto todo el tema del valor la participación de mujeres en consejos, ¿no? Yo diría que cada vez pues esta igualdad o esta igualdad de género y las leyes que hay en diferentes países, pues es porque está demostrado que no solo en opiniones, sino que financieramente también los resultados son mejores. Hay estudios que lo demuestran. Maite, pues ya que lo ha aportado Sofía, y ahora vuelvo un poco a los valores, pero antes sí quiero hablar de esto porque es verdad que con la ley actual, digamos, está obligado a que en los consejos haya una presencia paritaria o casi paritaria, pero no sé si en todas las empresas familiares se cumple claro, pero no todas tienen consejos de administración. A ver, ese es un tema que yo sé que en algún momento se ha comentado por el Instituto de Empresa Familiar con el gobierno, ¿no? Diciendo es que en una empresa familiar en el que tienes representado en el consejo a los accionistas, porque hay empresas familiares que ni siquiera tienen consejo de administración, hay un administrador único. Un paso suele ser un primer paso, un consejo de administración de accionistas, donde puedes tener asesores independientes y el siguiente puede ser la inclusión de consejeros independientes. Entonces, te puede pasar que hayas tenido sobre todo hijas, en cuyo caso el género menos representado es el hombre, ¿no? O que hayas tenido, yo he estado en algún caso de familias donde solo había mujeres. Entonces, yo creo que en todo deberíamos de aplicar un poco de sentido común, ¿no? Y teniendo en cuenta que la diversidad aporta, es necesaria, y que luego lo que tienes que valorar sobre todo es el talento. Sofía, Julia. Sofía. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Maite. Sofía, la verdad es que no añadiría nada más. Creo que lo ha resumido perfectamente. Sofía. Sí, no, solo iba a añadir que la diversidad de género no solo es cuestión de justicia social, ¿no? Que también lo podemos interpretar así, sino que es estratégico y también que pueda ayudar a la sostenibilidad y, como decíamos, el éxito financiero de las empresas. Vale, sí, porque yo os llevaba con esto un poco también a la idea de los valores, ¿no? Que se aportan con ese liderazgo femenino. Tú hablas de sostenibilidad, pero no solo es eso. Son otros muchos valores, ¿no? Los que aporta ese liderazgo a la gestión de la empresa. Claro, yo creo que es... La empresa familiar siempre ha tenido valores y quizá parte de lo que le distingue de una empresa normal, tradicional, tienes la importancia del legado. Normalmente tú quieres trascender y que pase, ¿no? Que sobreviva a varias generaciones. Siempre se tiene muchísima preocupación por el entorno, por allí donde has creado pues esa empresa, esa fábrica, ¿no? Para que ese entorno crezca y mejore, ¿no? Lo que son las personas de esa zona. Se suele valorar, pero ahí depende ya mucho de la familia, ¿no? Aspectos como la humildad. Hay familias en las que es un factor súper importante. En otros puede ser la transparencia, es decir, en valores. Yo creo que sí puede haber valores diferentes a una empresa que cotice, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Sí. Porque también piensas mucho más a largo plazo. Es decir, no estás pensando en necesito hacer beneficio, vender, y luego ya vendrá otro ejecutivo y ya veremos qué le pasa, ¿no? Sino que aquí realmente quieres que trascienda a generaciones. Sofía. Sí, yo creo que... Julia, venga, Julia. Sí. Yo creo que lo que decía Maite de visión a largo plazo es un factor muy diferencial.
Al final se trata de crear valor de manera sostenible, no maximizar el beneficio a corto plazo a costa de otras cosas. Uh-huh. Y ese crear valor tiene que ver no solo con ese capital financiero, por decirlo así, sino también con el capital espiritual como impacto para bien en la sociedad y en todos los stakeholders, uh-huh. En el capital humano que decíamos tan importante. Tiene muchísimas dimensiones. Y luego otro rasgo de las empresas familiares es una lealtad grande hacia su gente. Uh-huh. Y esto muchas veces es recíproco también de los empleados y los colaboradores hacia la familia empresaria, y flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones. Uh-huh. Sí. Sofía. Yo destacaría el compromiso y la lealtad, ¿no? Sobre todo. Y la continuidad, lo que decíais. Al final estás estableciendo un plan a largo plazo donde tu mayor ilusión es dejar el legado, ¿no? O transmitir ese legado que es intergeneracional y que al final trabajas para ello, ¿no? Para desarrollarlo. Cada generación con su modelo, su momento y su manera de hacer y su cultura, pero al final los valores de la familia son los que se transmiten generación a generación y se adaptan con flexibilidad a los cambios, etcétera. Pero sí, absolutamente la mayor ambición es el largo plazo de la uh-huh. sostenibilidad. Uh-huh. Una cuestión sobre esto, porque, claro, esa aportación de valor pasa también por construir en las empresas, digamos, un clima de relaciones, iba a decir sólidas, pero yo no sé si es más sólido o, sobre todo, construir un clima en el que los empleados de la empresa estén satisfechos con lo que están haciendo, ¿no? Que esto no siempre pasa en todas las empresas, pero esa es quizá una de las partes más difíciles y uno de los entiendo que es uno de los valores que un liderazgo femenino aporta en una empresa familiar, ¿no? ¿Puede ser o no? Sí, dices valor. Sí. Uh-huh. Yo creo que sin duda. Yo creo sí. Que en nuestro rol uh-huh. no dejamos de tener un rol un poco de madre, ¿no? De querer cuidar a las personas que forman parte de nuestro equipo, que estén lo mejor posible, las mejores condiciones, que sean felices con el trabajo que hacen. Y hay una proximidad que yo creo que es especial. Aunque sin duda el entorno actual es muy challenge, ¿sabes? Es que hay muchas alternativas. La juventud no tiene esa lealtad y ese compromiso que podían tener generaciones anteriores. Nosotros dentro de la empresa no tiene nada que ver los jóvenes con gente que ya lleva 30 o 20 años, que ha conocido pues quizá la anterior generación, etcétera. Yo uh-huh. creo que los valores también de la sociedad actual influyen muchísimo. Influyen también en nuestro liderazgo, porque se ha de estar muy próximo a ellos para saber qué están sintiendo y qué es lo que realmente les está atrayendo o qué les está incomodando, ¿no? Y que puede ser un riesgo para retenerlos. Uh-huh. Maite, es que hemos hablado de igualdad, hemos hablado sí. de sostenibilidad, responsabilidad social, talento, diversidad de género, inclusión. Es decir, son valores que a lo mejor para determinados segmentos empresariales suenan un poco y sin embargo para una mujer digamos que es mucho más sensible a incorporarlos a la gestión de una empresa. Pero yo te diría, sí. Yo añadiría creatividad, ajá. Innovación, ajá. Es decir, una de las asignaturas que peor sí. ¿no? Que peores notas sacan las empresas familiares sí. es que son desconocidas. Uh-huh. Y cuando quieres atraer a gente joven, sobre todo, no tienen ni idea de que hay superempresas familiares, pero con unos perfiles bajísimos. Uh-huh. Entonces, ahí sí que es importante darlas a conocer. Y muchas veces desconocen que
en esa empresa familiar, además de todas, ¿no? Ese tipo de habilidades y valores que comentabas, son súper innovadoras. Hay muchísima creatividad, hay muchísima expansión internacional. Entonces, al final ahí lo que procuras es atraer ese talento, tratarlo bien, comprenderlo, que haya un propósito, es decir, que en aquello que trabajes realmente veas que tiene un sentido, ¿no? Y que te sientas realizado. Y ahí yo creo que la mujer puede ayudar algo más, pero no diría que es exclusivo de la mujer. Yo creo que las nuevas generaciones, y ahora hay muchos hombres que también esa parte la ejercen muy bien. Julia. Sí, yo creo que al final quien tiene un para qué encuentra mil cómo, ¿no? Cuando eres capaz de alinear a una organización en un propósito ilusionante y motivador, pues obtienes lo mejor. Es verdad que las nuevas generaciones priman más otros valores frente a valores más tradicionales. Antes era el sacrificio, el esfuerzo. Ahora pues buscas un cierto equilibrio, ¿no? Pero la suma, volvemos un poco a la diversidad y no solo de género, que también es también la cooperación multigeneracional, la riqueza que se crea cuando aunas el expertise y la experiencia de generaciones más senior con esa savia nueva y esa visión nueva de las generaciones más jóvenes. Y eso creo que ninguna empresa debería de perderse. Las sinergias y las potencialidades de combinar esos talentos distintos y esos valores complementarios que suman. Sofía, ¿tú opinas lo mismo? Totalmente de acuerdo, la diversidad de perspectivas, lo que decía Julia, ¿no? De diferentes generaciones y las experiencias que podamos haber vivido unas y otras, todo esto es que suma, se puede aportar decisiones mucho más completas, bien fundamentadas, absolutamente. Trabajo en equipo. Sin duda. Antes de que hagamos una pausa, ¿cómo influye, de qué maneras influye la mujer en una empresa familiar? ¿Solamente a través de sus cargos o también en el ámbito más íntimo de la familia? A ver, yo creo que lo comentaba antes, no sé si eran ambas, ¿no? Que la influencia siempre ha estado, quizá también por ese rol que se ha dado de yo, el hombre, me ocupo del trabajo y de traer la comida, ¿no? Y tú, la mujer, te quedas en casa a cargo de la familia. Sí. Pero a veces, aunque la mujer no tuviera ese rol, sí que lo ha asumido o se le ha dado ese rol. Es decir, porque al final hay mujeres que son muy respetadas, sobre todo cuando tienes familias con muchas ramas familiares y con diferentes generaciones. Ahí empiezas a tener los problemas o los conflictos se te pueden multiplicar porque empieza a haber más intereses. Y hay, no sé, a mí me llamaba la atención el ejemplo que daba Julia, pero era un muy buen ejemplo. Es decir, una niña o una adolescente de 16 años que al final es quien tiene la influencia, ¿no? Es decir, entonces ahí sí que hay, la mujer ese rol no lo pierde. Es decir, quizá lo que está consiguiendo la mujer además es que puede tener un rol más de liderazgo de negocio, ¿no? Antes Julia decía que anteriormente eso estaba algo más separado, ¿no? Ahora sí puedes tener a una mujer con ambos roles. Julia. Sí. Mira, por poneros un ejemplo, yo estoy justo esta semana en México en un ciclo de conferencias que estamos haciendo, se llama La mujer como gran activo del legado, y son grupos de mujeres con distintos roles, desde esposa de empresario a consejera delegada, a miembro de una junta directiva, de un consejo de administración o nuevas generaciones. Y un poco la reflexión final es: da igual desde dónde estés, puedes ser cómplice del éxito o detonante del fracaso en función de cómo actúes. Tu influencia es enorme. Entonces, allá donde estés, ten una influencia positiva para ese legado. Claro que la influencia existe, ha existido siempre y existirá siempre, tanto en el ámbito doméstico y familiar como en el ámbito empresarial, porque al final como accionista, aunque no estén involucradas en la gestión o en la gobernanza, pues tienen mucho que decir. Sofía. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Julia, que además desde el entorno también familiar también puedes influenciar
en el empresarial, ¿no? Cuántas mujeres o las parejas, los matrimonios, ¿no? Pues puede tener un conflicto debido pues a las parejas o mujeres de empresarios, ¿no? O sea que en ambos ámbitos hay una gran influencia. ¿Se utilizan otras redes como mentoring, etcétera, Shadowing, este tipo de, no sé, de redes también que son, digamos, son más informales? Para crear influencia, ¿quieres decir? Sí. Sí, absolutamente. Yo creo que hoy está en nuestro día a día, ¿no? Las mujeres, hay muchísimos programas, bueno, desde la IWF también participamos en algunos programas de mentoría. Y bueno, las chicas jóvenes están, bueno, muy ansiosas, hambrientas y a las expectativas, muy respetuosas. Y yo creo que es importante, muy importante, y se utilizan mucho. Pero yo diría cada vez que más, de hecho. Sí. Termina, dime. Pero se hace para las nuevas generaciones, se utiliza mucho. Sí. Si quieres incorporarles, ¿no? Y que sean buenos, ¿no? Depende de en qué los quieras incorporar, ¿no? Si en la parte más ejecutiva o de negocio o en la parte de gobierno. Pero algo que creo que comentaba antes Julia, creo que es importante. Hay muchas mujeres que son accionistas. Sí. Y ahí, al final, en las decisiones más importantes se aprueban en una junta de accionistas. Sí, bueno, claro. Entonces, ahí sí que ejercen poder. Y ahí sí que puede haber reuniones previas por detrás o antes de la junta o de repente por teléfono. Hay muchísimas formas para precocinar. Efectivamente. Sí. Pero bueno, eso tampoco es nuevo. Eso no. Y no tienes que ser mujer para eso, efectivamente. Decir, no es... A lo mejor la diferencia está en la forma de enfrentarlo. O la forma de afrontarlo. Quizá con más discreción, ¿no? O más entre bambalinas. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad entre bambalinas y volvemos enseguida, no se vayan. Se busca talento con ganas de cambiar el mundo en un país que le brinda todo el apoyo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la 4ª edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitim. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Vamos terminando, que nos quedan 15 minutos. Os quiero hacer una pregunta, a ver cómo hago yo esto. ¿Es difícil ser Marta Ortega o ser Ana Patricia Botín? Quiero decir, la figura del referente de un
hombre que ha sido el impulsor, el creador, el etcétera de la empresa que heredas como mujer, ¿hasta dónde influye? A ver, la respuesta es que es dificilísimo, porque te comparan constantemente. Y son, ¿no?, personas, ¿no?, que han hecho grandes empresas, grandes, ¿no?, bancos, pero y eso a lo que lleva es a lo que nos pasa siempre a las mujeres. A nosotras nos juzgan por resultados, ¿no? Y al final te tienes que esforzar muchísimo más, porque tienes que demostrar que te lo has ganado, que no estás ahí por ser hija de... Vale, ¿no? O Entonces, hermana de, o esposa al final de, es mucho más complicado todavía, porque el esfuerzo que te supone, nadie da por sentado que tienes esa capacidad. Julia. Sí, yo añadiría ahí que al final ser hijo o hija, las dos cosas, y luego con la connotación además de ser mujer, de personas tan carismáticas y que han hecho cosas tan destacadas, al final es un caramelito envenenado, porque cualquier éxito se relativiza, al fin y al cabo te llamas Botín o te llamas Ortega, y cualquier fracaso se magnifica, porque efectivamente entran las comparaciones. Esto el padre nunca lo hubiera hecho, la madre o el abuelo no lo hubiera hecho, ¿no? Y luego es verdad, y esto también está estudiado, un estudio de McKinsey en el año 2011 que lo decía, que las mujeres se nos promociona por logros, con lo cual tienes que demostrar sí o sí, a los hombres más por potencial. Y eso marca la diferencia. Y si eso le unes nuestro nivel de autoexigencia y el síndrome de la impostora, pues ya tenemos una bonita receta con la que... Ahí quería yo llegar, efectivamente. O sea, fíjate que aquí lo hemos hablado más alguna vez, miro a Sonia porque lo hemos hablado más de una vez, esto de los sesgos de género. Vosotras tenéis vuestros sesgos de género y vuestras propias autolimitaciones, ¿no? Clarísimo. Pero eso sigue estando, es decir... Y volviendo a estudios, que estamos hablando, hay un estudio, no sé si es de Harvard, ¿no? Sí. Te ofrecen una posición sí. y la mujer cumple el 60% de las condiciones y el hombre también. El hombre decide presentarse y la mujer no, porque le falta el 40%. Le falta el 40%. Es el medio lleno, medio vacío. Entonces, ahí sí que... Y espera además las mujeres esperamos, de nuevo, es un poco estereotipo, pero que nos reconozcan el trabajo y la valía. Mientras que el hombre, cuando hay una posición, se presenta directamente, levanta la mano y dice, oye, yo me merezco, yo creo que debería de tener pues un ascenso o me merezco esa posición. Las mujeres esperamos que alguien se acuerde, que alguien haya visto el trabajo realizado y que, a consecuencia de eso, pues tengas esa promoción. Entonces, tenemos que ser más, no sé si más valientes, pero tenemos que creer mucho más en nosotras mismas, en la valía que tenemos. Sofía, Julia. Sí, no, yo en este caso quería aportar mi experiencia personal, ¿vale? Porque claro, una empresa de tercera generación en el que prácticamente el fundador fue la segunda, ¿no? Porque era una transmisión de negocio, pero quien desarrolló el negocio fue nuestro padre y realmente él muere después de una enfermedad larga, pero en la que no había dejado jamás el negocio, ¿vale? Y nos encontramos, mi hermana y yo, de un día para otro, liderando el negocio. Y lo que tuvimos que escuchar, las niñas, si van a poder seguir con este negocio, si van a poder impulsarlo, lo van a poder continuar, etcétera. Y es lo que decía Maite, ¿no? Lo tienes que demostrar con logros. Y poco a poco aquellos rumores se fueron apagando y fuimos demostrando que éramos capaces, desarrollamos y hicimos... Bueno, para hablar del Premio Emprendedor, nuestro padre muere en el 2009 y en el 2010 nos llaman para participar en el premio. Y dijimos, no, es que no hemos emprendido nada. Lo que estamos haciendo ahora es intentar continuar y poniendo nuestro granito de arena. Y en el 2013-2014 es cuando nos volvimos a presentar porque ya habíamos llevado 2 o 3 años, el mercado nos había reconocido, nos sentíamos nosotras contentas con nosotras mismas y podíamos, ¿no?, asumir o participar en aquel reto. Pero costó lo suyo.
Julia. Sí, yo añadiría ahí dos cosas. Por un lado, cómo nos cuestionamos a nosotras mismas. O sea, si alguien te ofrece un puesto de responsabilidad, la primera reacción de lo que veo con más frecuencia de la mujer es decir, estaré preparada, me lo merezco, lo voy a poder hacer bien. Vosotros salís a celebrarlo. Sí, vamos a tomar unas birras. Es que ni os lo planteáis. Y luego, efectivamente, ese juicio crítico y esa sombra de duda que siempre está más cuando eres mujer. Acordaros cuando se anunció que Marta Ortega asumía la presidencia de Inditex, las acciones bajaron un 6% por el miedo del mercado de cómo va a sustituir a alguien tan referente como Pablo Isla, 2 veces mejor CEO mundial, pero al final, pues hoy está teniendo unos grandes resultados con su CEO y como presidenta no ejecutiva, y esos miedos y esas dudas hacen que las primeras que nos lo tenemos que creer muchísimo más somos nosotras mismas. Efectivamente, es que este sería la lección, ¿no? Que las primeras que os lo tenéis que creer, tenemos que creer sois vosotras, ¿no? Porque, es decir, al final llegamos un poco a la conclusión de todo esto. Vosotros sois un agente de cambio. Sí ayudamos a que ese talento de mujeres, cuando estamos en las empresas, se tenga más en cuenta. Porque al final sabemos de estas limitaciones que nos autoimponemos. Entonces, no es que hagas una discriminación positiva, sino que lo que se pide es, oye, tengamos en cuenta cuando hay un proceso, ¿no?, de evaluación para subida de ascenso de puesto, que se tenga en cuenta a mujeres que igual de otra forma no tendrías en cuenta, ¿no? Sofía, Julia. Sí. Realmente es esto y luego el saber que podemos ser todoterreno pero no tenemos ninguna obligación de ser superwoman porque no existe. Es una creencia limitadora que hay que quitarse. Julia, Sofía, perdona. No, esto de los superwoman que me hace gracia, pero es verdad, queremos serlo a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de networking social, amigos, queremos llegar a todo y al final nos lo hemos de creer, pero hemos de encontrar el nivel y el equilibrio que nos haga feliz. ¿Por qué es tan importante el networking entre las propias mujeres? Porque nos da un montón de energía positiva y nos ayudamos un montón. ¿Sí? Muchísimo, pero muchísimo. Sonia hace así también, sí. Muchísimo. Dilo, Sonia. No, totalmente de acuerdo con ellas. O sea, las redes de mujeres, son impresionantes. Funcionan y siempre estamos pensando en una amiga, compañera de las asociaciones en la que podamos confiar, porque sabemos que se ha llegado allí, pues es que como mínimo es como nosotras y por tanto confiamos. Y si nos ayudamos mutuamente, todo lo que podemos y más que nos vamos a ayudar. Sofía, Julia, sí. No, totalmente de acuerdo, y además nos sentimos acompañadas y estamos en un entorno de mujeres que están más o menos nivel, pero en el mismo entorno, con las mismas dificultades, con los mismos retos, que te pueden aportar muchísimas cosas con sus experiencias, que tú te puedes encontrar en un futuro. Bueno, que nos sentimos entendidas y es un poco de terapia. Sí. Julia. Es un privilegio. Yo, si hablo por IWF, para mí el círculo de mis amigas más íntimas y que nos hemos apoyado en todos los momentos de la vida personal, familiar y profesionalmente, muchas de ellas son de IWF, son mujeres que admiro muchísimo, de las que aprendo cada día y que te suman, como decíamos antes, a tu vida sin ninguna duda, vamos. Las tres la medida del éxito es el éxito a tu medida. Las tres ejercéis ese liderazgo. ¿Tenéis familia las tres? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Numerosa. Yo tengo 3 hijos. Buah, yo te gano. Y un marido que fue mi mejor decisión profesional, elegir un buen marido. Yo tengo 3 hijos. Totalmente de acuerdo.
Yo también lo corroboro. Yo tengo 4 hijos y doy fe que mi carrera profesional ha podido tener éxito gracias al compañero de viaje que tengo a mi lado. ¿Y cómo os miran? Sí. Quiero decir, ¿cómo llegas a casa y mamá es la empresaria? Es la jefa. ¿O no? Mira, te cuento. Bueno, los maridos también. Sí, también, por supuesto. Ya, también, pero tienen sus carreras profesionales. Bueno, yo creo que son personas que confían en ti, que te hacen crecer y que están orgullosos de tu éxito, no celosos. Claro. Y eso lo cambia todo. Eso es fundamental. Hay una iniciativa que se organizó que se llama IWF Talks, que son vídeos en los que hay es una entrevista entre hijo, hija y madre. Sí. Qué bonito. Y hay una serie de preguntas que eliges cuáles son. Te aconsejo que veas unas cuantas. Sí. Y en mi caso fue muy interesante, ¿no? Yo no he sido superwoman y conciliar ha sido muy complicado porque además he viajado muchísimo a lo largo de mi carrera profesional. Y mi hija me decía, no te preocupes porque en los momentos importantes estabas ahí. Entonces, al final, y ella comentaba, yo nunca tenía claro qué eras, ¿no? Porque normalmente no hablas de tu puesto. Pero eso yo creo que es bastante habitual, ¿no? Pero para ellos al final eres más en la familia, ¿no? En casa eres un tipo de persona y luego fuera eres otra. Quizá una asignatura pendiente sería explicarlo un poco más. Qué bonito eso. Bueno, es una iniciativa que han participado casi 40 socias y bueno, ha sido, yo creo que para nosotras una grandísima y espectacular experiencia y estamos dejando un legado a todas las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotras donde se les está quitando un poco el tic de que como no estoy trabajando y estoy haciendo carrera profesional, soy una mala madre, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, ha sido una experiencia magnífica y, bueno, pues creemos que a todas nos ha encantado hacerlo con nuestros hijos y, bueno, yo que lo he coordinado un poco esta actividad también, he visto muchos llantos de madres emocionadas con las cosas que les decían sus hijos, ¿no? Es una iniciativa que partió justo de Julia, de que un desayuno con su hija me llaman y me dicen oye, que mi hija me está contando esto, que por qué no lo hacemos, y de ahí partió, ¿verdad, Julia? Sí, Julia, sí. Qué bonito. No, ha sido una experiencia súper bonita y un poco es el decir, ¿por qué vas a renunciar a nada? Tienes que sacrificarte, pero puedes tener una vida familiar, puedes tener una vida profesional, puedes buscar una cierta plenitud, sabiendo que siempre hay pequeñas renuncias por el camino y el no ponerse límites, ¿no? El poder dar un ejemplo de si quieres, puedes, es importantísimo. Os pregunto a las tres, ¿y nosotros, hombres, qué tenemos que hacer? Bueno, ser buenos compañeros de vida y de viaje. Yo creo que hacer equipo. Y no tener equipo. Sí. Y no tener miedo. Es decir, pero hay hombres que no tienen claro, es decir, están un poco a la defensiva. Sí. Y yo creo que a veces es por falta de información o por falta de comunicación o se necesita un acercamiento. Es decir, no vamos a avasallar las mujeres. Yo creo que al final la diversidad ayuda y lo que comentaban de ser un buen compañero, es decir, al final, yo en las nuevas generaciones creo que está siendo bastante, bueno, no sé si más fácil, porque cuando tienes 2 carreras, antes nosotras estábamos dispuestas a sacrificar nuestra carrera profesional, ahora no tanto. Entonces, al final vas a tener que llegar a un compromiso de si queremos seguir, ¿no? Siendo una hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y una balanza entre ambos. Sofía, Julia, ¿me aportáis? Nada, os dejo, no, casi que ya bueno, pues para mí es hacer equipo. Yo creo que donde no llega uno, llega el otro y que esto es hacerlo juntos y hacerlo bien. Sofía. Exacto. Sí, lo mismo. Bueno, la compatibilidad, ¿no? Que cuando uno está fuera el otro esté y hacer equipo y tener muy claro la situación que vive cada uno y en el momento en que está y cómo ha de crecer y qué tiene que aportar. Pues lo que decía Maite, los momentos importantes estar. Hacemos equipo aquí también en el balance. Muchas gracias Maite, Sofía, Julia y muchas gracias Sonia. Gracias a vosotros. Gracias. Y Reyes, y la semana que viene más Transforma España y a mí, como siempre, esta sección me apasiona. En fin, no digo nada. Muchas gracias. A las 5
Buenas noches.